El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dan a través de nuestro correo electrónico programacitamedica@yahoo.es. Hoy con un programa bastante especial, yo sé que muchas personas de ustedes van a estar interesadas en él, así que vayan alistando ese teléfono ahí por si tienen alguna inquietud. Vamos a hablar de esos regímenes especiales, de esa pensión que usted está acostumbrado a recibir durante un determinado tiempo, pero que usted de pronto por alguna razón no sabe que eso se puede reliquidar o estar en un régimen que le puede convenir o someterse a otra ley o decreto del gobierno que le permita a usted tener unos mejores beneficios. Ese es el programa que vamos a hacer el día de hoy, así que le damos la bienvenida a la doctora Doris Amanda y a nuestra invitada del día de hoy. Doctora Doris, buen día. Muy buenos días, doctor Juan Carlos, buenos días a cada uno de ustedes. Y hoy tenemos nuestro invitado de lujo, al doctor Alejandro Uribe, quien es una persona que nos trae toda esa información, porque estamos a puertas de perder ya todos los derechos en el 2017. El que no reclamó se quedó así. Por lo tanto, de pronto no hacen muchos llamados de atención por parte del gobierno y de las aseguradoras que ya se va a acabar el tiempo. Obvio que a ellos no les conviene, pero entonces sí nosotros tenemos que estar muy atentos a esto porque solamente nos quedan 2 añitos para terminar esta posibilidad que tenemos, que es la de reclamar una reliquidación de nuestra pensión. Doctor Alejandro Uribe, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctor Juan Carlos. Doctor Alejandro, ¿cómo es esto de que uno puede volver a reclamar? Es decir, que la gente ya le adjudicaron su pensión y con eso muchos estarán conformes y pensando en que eso es lo que le va a tocar el resto de su vida. ¿Cómo es eso de que sí se puede llegar en un momento determinado a reclamar una reliquidación de esa pensión? Bueno, las pensiones por ser pagos periódicos se pueden reclamar en cualquier tiempo, ¿cierto? Entonces eso de entrada está por ley. Entonces nunca una persona está limitada a solo reclamar 1 o 2 veces su prestación, o en caso de que la resolución que le reconoce la pensión, que incluso concede recursos, y no hacer uso de esos recursos, no quiere decir que la persona desiste de la posibilidad de hacer una reclamación futura que pueda mejorar su situación pensional. ¿Cuál es el fondo del asunto? La mayoría de personas, o en este caso, como decía la doctora, las administradoras de fondos, en especial el de prima media, que es el que más pensionados tiene, a ellos les conviene reconocer las pensiones con un régimen general, el aplicable hoy, el de la Ley 100 del 93, modificado por la Ley 797 del 2003. Ese régimen liquida la prestación con los últimos 10 años o con toda la vida laboral. Para muchas personas es beneficioso liquidarse mejor con los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque uno, pues hoy, como me tocó a mí, uno empieza de menos a más, ¿cierto? Sí. Y entonces, anteriormente, pues, nuestros padres, nuestros abuelos, de más a menos. De más a menos. Porque había menos profesionales, ¿cierto? Había menos competencia laboral. Entonces, esas circunstancias, pues, tiene que analizarlas muy bien las personas al momento de revisar su estatus pensional. ¿Por qué? Porque si la persona la pensionan hoy con Ley 100, y es una persona que laboró para el Estado toda su vida laboral, es una persona que puede optar por una pensión con Ley 33 de 1985, que es un promedio del último año de servicios. Y cuando hablamos de ese último año de servicios, estamos hablando de que si recibió prima de servicios, prima de Navidad, bonificación por servicios prestados, ¿sí? Prima ascensional, hay bonificación por gestión judicial en los casos de la rama judicial, ¿cierto? Prima de vacaciones. Entonces, todo lo devengado por el trabajador en el último año de servicios se puede liquidar su prestación con el 75% del promedio de lo que generen esos factores salariales. Entonces, ¿cómo se hace esa liquidación? Yo sumo todos los salarios, la asignación básica, y la divido en 12. Sumo todas las primas que me paguen,
y la divido en 12. Y ese es un promedio que le sale a usted. Hace promedio, usted lo multiplica por el 75% y esa es su mesada. Excelente noticia para esa es muchos de una- esos exacto. empleados públicos que trabajaron con el gobierno, pues, generalmente. Sí, personas que trabajan con el gobierno. También, doctor, se puede dar otra circunstancia, como usted bien lo dijo, hay leyes y decretos. También está el decreto 758 del 90, que es un decreto que era solo aplicable a los que estaban en el Seguro Social. Entonces, esas personas que solo cotizaban para el Seguro Social se pueden pensionar con una norma que mucha gente va y le dice, no, es que es la del 90%, es un promedio de los últimos 10 años o de toda la vida laboral, pero le aplican a ese promedio el 90%, que es más que el 75%. Sin embargo, esta es de 10 o de toda la vida laboral, aunque esta norma tiene también pues como su huequito, porque la norma dice que la persona se puede liquidar con el tiempo que le hiciere falta. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que cumple los requisitos para pensionarse después de la entrada en vigencia de la Ley 100 del año 94, o sea, lo cumplió en el 96, cumplió 55 años una mujer, ¿cierto? Desde el 96 los cumplió, entonces lo liquidan es del 94 al 96. Entonces son 2 años de liquidación nomás. ¿Qué es lo que tiene que verificar bien la persona? Que el empleador le haya hecho los aportes de acuerdo a sus ingresos, a lo que realmente estaba percibiendo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy muchas empresas cometen el inmenso error de decirle a usted, no, es que yo le pago aquí unas cositas, pero eso no es factor salarial. Pero cuando uno va y mira el Código Sustantivo del Trabajo, o la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, o la jurisprudencia del Consejo de Estado, y de todo lo que venga el trabajador o perciba el trabajador por objeto de su trabajo, es factor salarial. Entonces tienen que tener mucho cuidado esas empresas porque no están liquidando bien los trabajadores y luego viene el Seguro Social o los fondos de pensiones, o hasta se viene el Ministerio del Trabajo y dice, venga, usted liquidó mal esas cesantías, usted liquidó mal la prima, usted está haciendo aportes por lo que no es, ¿cierto? Entonces, todas esas circunstancias son muy importantes. Yo he percibido eso, que hay muchas entidades, por ejemplo, que pagan a sus empleados parte de sus honorarios con bonos de Sodexo. Eso hay jurisprudencia reciente donde es bueno que las empresas vayan considerando de pronto tener una buena asesoría, porque ese tema de los bonos Sodexo va a generar un caos muy grande en la nación, porque los empleadores con eso, tengo entendido, no estoy muy documentado en temas tributarios, pero que les beneficia en temas tributarios a las empresas. Pero ¿por qué le están dando al trabajador bonos Sodexo? Al trabajador no le están regalando las cosas, se los están pagando por objeto de su trabajo. Cada que liquidan un mes le dan unos bonitos Sodexo. Entonces me los están dando como remuneración, parte de remuneración. Hay que tener mucho cuidado, así diga que no es factor, hay que leer muy bien el Código Sustantivo del Trabajo y ver jurisprudencia. Respecto también, doctor, es importante, que tengo aquí la idea, que usted lo acaba de manifestar ahora, es muy importante también que la gente tenga presente a quién le está pidiendo la reliquidación. ¿Por qué se lo digo? Porque a los fondos de pensión, a los fondos privados y a Colpensiones o a la UGPP, anteriormente Cajanal, ellos tienen la costumbre de resolver las prestaciones conforme lo ordena la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando estamos hablando de pensiones de derecho público, quien ordena esas reliquidaciones es el Consejo de Estado. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál es el objeto? Liquidar las prestaciones con los últimos 10 años de servicio. Entonces, esos últimos 10 años de servicio no siempre son los más beneficiosos para el trabajador. Entonces, ellos citan en toda su resolución, la Corte Suprema de Justicia dijo, la Corte Suprema de Justicia, y resulta que es que la Corte Suprema de Justicia no tiene por qué resolver prestaciones de servidores públicos. No es la competencia de la Corte Suprema de Justicia, la competencia de los servidores públicos y de las liquidaciones de derecho público son del Consejo de Estado, que tiene una doctrina totalmente diferente, pero totalmente, mucho más beneficiosa para los trabajadores. Entonces es importante que la gente mire muy bien a dónde está acudiendo, a qué abogado, o de pronto si se está dejando llevar por los temas de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque para la gente del común oyen, la Corte Suprema de Justicia como lo máximo, o la Corte Constitucional, pero no el Consejo de Estado. El Consejo de Estado a veces, como que olvidamos que está ahí, y el Consejo de Estado en pensiones de derecho público es el más correcto, pues es realmente quien aplica las leyes de derecho público. La última palabra en todo este tema de pensiones. Tenemos una llamada, buen día. Sí, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Para hacerle una preguntita al doctor,
saliéndome un poquito del tema sobre la reliquidación pensional. No tiene nada que ver con nada de pensiones. Simplemente a él como abogado le quiero hacer una preguntita. ¿Cómo le parece que antier, acá en Villa María, debido al mal estado de una alcantarilla, el hijo mío venía bajando por un andén, es un andén peatonal? Hay una alcantarilla que estaba en mal estado. Eso ocurre a unos pasitos del hospital de Villa María. Mi niño se me cayó ahí y en ese momento él está mal, está hinchado. Es más, cuando él se cayó, lo cogió una buceta de Gran Caldas. En ese momento el pelado está mal, lo tuve hospitalizado, tienen que esperar que se deshinche, se va de cirugía. Entonces a mí hubo alguien que me dijo que yo tenía que quejarme en Acuamaná, entonces como para preguntarle qué debo hacer, porque y ayer que yo venía bajando también una viejita por nada y se va ahí. El de malas fue mi hijo, que en el momento en que él se cayó cruzaba la buceta y la buceta lo aporrió porque la buceta lo tiró al suelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, aquí tenemos un caso muy especial, porque pues ustedes dos que son médicos y yo como abogado podemos entrar a analizar varias circunstancias. Primero, yo creo que la pregunta está más encaminada como un tema de responsabilidad, ¿cierto? Un tema de responsabilidad civil extracontractual o tema de responsabilidad estatal. Hay que mirar quién es la encargada del buen estado del alcantarillado, porque pues, hoy no sé en Villa María quién está encargado, si realmente era una alcantarilla de aguas o era en Pocaldas, de pronto era cierto. Entonces tiene que revisar muy bien eso, le dan un derecho de petición a la alcaldía. Venga, ¿quién es el encargado de esto? Y entrar de pronto a pedirle explicaciones el por qué no está en buen estado esa alcantarilla y mirar los daños que le generó a su hijo. ¿Por qué digo esto? Porque donde ese accidente le genere al menor algún daño físico permanente, ¿cierto? Entonces, eso hay una responsabilidad que deben indemnizar al menor o si es adulto, pues a la persona. Y también la mamá puede pedir hasta una pensión anticipada por hijo inválido, ¿sí? En caso de que haya una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, porque en los menores también se puede hacer ese análisis. Entonces, ¿qué debe hacer ella? Realmente verificar quién es el responsable de la alcantarilla. ¿Quién es el responsable de que las vías estén en buen estado o en este caso pues la alcantarilla? Y hacer una reclamación ante esa entidad pues, que cubra los gastos del menor y puede hasta alcanzar a reclamar una indemnización por perjuicios, por los daños causados, porque es que uno peca por acción y por omisión. Entonces si hizo mal o por no hacer, genera un daño, ¿cierto? Y el Estado pues tiene la obligación de velar por nuestra integridad. Esa última frase es excelente, doctor. Entonces hay que aclararle a la señora lo siguiente. Al hijo lo debe estar atendiendo el SOAT del vehículo que lo atropelló, pero el hecho de que lo atienda el SOAT, eso no va a quitarle la responsabilidad al que debió haber tenido bien la vía. Por eso es tan importante que las dos cosas se hagan simultáneamente, tanto que se atienda por el SOAT y que se agote lo del SOAT antes de ir a pasar a la EPS, como investigar quién es el responsable de esa vía, porque una cosa fue consecuencia de la otra. Entonces, muchas gracias por su pregunta, y esta es una pregunta que a cualquier persona le puede ocurrir. Exactamente, doctora Doris, precisamente, pues hay muchos, y son muchos los casos que se presentan diariamente por esto. Las vías, cuando están haciendo arreglos, hay que cumplir unas disposiciones, todas las construcciones, en fin, tienen que cumplir unas disposiciones especiales de regulación, de salud ocupacional, de señalización, de demarcación, de hacer pasos peatonales, todo este tipo de cosas que se ven alrededor de una vía, todo está completamente reglamentado y tienen que cumplir esas disposiciones. Como decía el doctor, en caso de que les llegue a quedar alguna secuela de pronto a su hijo, alguna cosa, Dios no lo quiera, pero también hay una oportunidad de reclamar ahí de pronto algún tipo de indemnización. Creo que lo más importante es solucionar el problema de salud actual, esperar a ver qué sucede, que lo atiendan por el SOAT, como dice la doctora, y finalmente, pero igual, usted puede ir tramitando paralelamente este derecho de petición, como decía el doctor, para saber quién es el responsable de tener esa obra en muy buen estado. Doctor, ahora retomando el tema,
me parece muy grave lo que ocurre con el gremio médico, y es que precisamente en el gremio médico, con esta pérdida de derechos que todos hemos tenido, entonces nosotros hemos ido decreciendo económicamente, y de pronto en el momento de la reclamación de nuestra pensión, si nos van a pensionar con el promedio del último año, también podemos quedar muy mal, porque precisamente el último año puede ser el año en el que peor estemos devengando. Esa es una situación que le pido el favor a los colegas médicos que, por favor, unámonos. Nosotros que hemos sido un gremio tan desunido, un gremio tan aporreado, un gremio al cual han manipulado al máximo, y que eso ha arrastrado consigo la misma salud de a quienes nosotros atendemos, porque nos han obligado a actuar incorrectamente, y nosotros hemos actuado incorrectamente no suministrándole al paciente lo que él necesita. Eso ha hecho que la salud en nuestro país se deteriore cada día más, pero también tenemos que hacer un alto en el camino y pensar que nosotros también tenemos que pagar la pensión de nuestros hijos, tenemos que comprar la leche, tenemos que ir a mercar, etcétera. Somos parroquianos comunes y corrientes. ¿Cómo asesoramos nosotros al médico? Es importante, doctora, que el médico analice su situación laboral. Lamentablemente, con la entrada en vigencia de la Ley 100, que para muchos es mala, pero no es del todo mala, ¿cierto? La Ley 100 lo que necesitó fue más reglamentación. Sin embargo, con la entrada en vigencia y la creación de las EPS, los médicos quedaron muy mal bajo esas circunstancias. ¿Por qué? Porque la EPS les pone a ustedes un salario y les pone una meta. Y la meta, pues, lamentablemente, con el cumplimiento de esa meta, el paciente es mal atendido. Le han generado 1000 responsabilidades al Estado, pues, por indebidos diagnósticos. En la experiencia que tengo como abogado en todos los lugares donde he trabajado, siempre, por lo general, los problemas de responsabilidad médica se dan por malos diagnósticos, pues cuando la responsabilidad es del médico y no de la institución. ¿Y por qué? Por el afán de las EPS o de las IPS, vea, haga esto rápido, tiene 10 minutos para este paciente, y resulta que son diagnósticos que pueden demorar hasta media hora. O sea, pues, ¿cierto?, que la productividad no se debe medir en el número de consultas atendidas, sino que la productividad se debe medir en la calidad de la atención y en el impacto que éste tiene a futuro. Ojo que esas son palabras mayores ya, claro, para ustedes dos, mis queridos abogados, sí, mi querido médico. Eso es pan de cada día, o sea, nosotros vemos, o como abogados también recibimos casos también de manera permanente, periódica, debido a eso, a esa mala atención. Este mismo sistema de deterioro de salud está haciendo que se preste una muy mala atención, que no se dé todo lo necesario para que el paciente quede a veces en óptimas condiciones, para hacer buenos diagnósticos, y eso es pan de cada día, comida para los abogados. Doctor Juan Carlos, y a nivel laboral, que estábamos hablando ahora acerca de las formas como se disfraza la forma del pago a los empleados, precisamente hay unos lugares donde se les paga a los médicos una parte del salario, y la otra parte del salario va a un fondo de ahorro. Entonces, uno podría pensar, estas entidades lo que están haciendo es manejar este dinero, manejarlo, estarlo haciendo que produzca prácticamente para la misma entidad, y al médico le están disfrazando una realidad, ¿sí? Aquí estamos en un país verdaderamente extraño. Tenemos una llamada, buen día. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, para felicitarlos y para molestar al doctor con una pregunta. Resulta que una persona que yo conozco, de 40 y pico de años, tuvo un problema de una cadera estando niña por una caída. Entonces sufrió una luxación de una cadera, y estando niña le operaron esa cadera, pero ella quedó con un problema muy serio. Sin embargo, con la fisioterapia y con los otros tratamientos mejoró, pero ella es profesional en salud y empezó a trabajar con una entidad. Y resulta que era un trabajo muy, muy duro con pacientes renales, y se les fue deteriorando la otra cadera. Ahora la calificación la dan, creo que fue con un 52%, pero entonces ahora la empresa asume que fue congénito, y entonces la pensionaron con cualquier cosa. Eso puede ser posible,
dice que tiene que comprobar que no es congénito. La historia clínica no aparece porque en los hospitales o clínicas guardan la historia solo por 20 años. ¿En qué me puede orientar? Que esté muy bien y muchas gracias. Pero no cuelgue, no cuelgue. Espere. ¿Cómo fue el origen del problema de cadera? Una caída de cuando tenía 8 años. Ah, bueno. Una caída y quedó claro en la historia. Listo. Pero ahorita la historia no aparece. Ah, Entonces, dígame qué podemos hacer. listo. Muchas gracias. Muchas gracias y que esté muy bien. Muy complicado, muy interesante. Delicadísimo. A ver, ¿qué circunstancia? Bueno, podemos hablarla, ustedes podrían ayudarme más con el tema médico. ¿Por qué? Yo no sé si el cuerpo revele realmente uno qué accidentes tuvo en toda su vida. Sí, claro. Es posible. Sobre todo cuando quedan en los huesos. A pesar de que hay remodelación en los huesos, siempre queda algún tipo de secuela. O sea, siempre en un hueso cuando se parte nunca va a quedar exactamente como si no le hubiera pasado nada. Entonces, en esa circunstancia, a ver, hay una responsabilidad patronal en este caso. ¿Por qué? Tiene que tener presente que en Colombia cuando entramos a laborar nos hacen exámenes médicos de ingreso laboral. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues, me ha tocado que uno va a hacer los exámenes y se demoran un diagnóstico de 5 minutos. Realmente están haciendo esos exámenes así por montones. Claro. Y no hay Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dicen al empleador, le certifican que el trabajador va sano y que no sufre de nada. Y entonces luego el trabajador viene con un problema de cadera y a los 3, 4 años de cargar pacientes, pues ya su cadera pues, se terminó de dañar, ¿cierto? De enfermar. Bueno, fue la otra. La otra. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Pues que realmente hay que mirar si la ARL estuvo haciendo visitas periódicas, si le estuvieron haciendo las evaluaciones médicas periódicas, para ver si no se está deteriorando la salud de ese trabajador por objeto de su trabajo, o si de pronto ese accidente que tuvo cuando era niña le pudo afectar de pronto el desempeño de su otra cadera. Bueno, yo pues, realmente de temas clínicos no sé. Hay que tener también mucho cuidado y mucha atención, y no lo digo de mala intención, pero se da muchas veces que las juntas regionales de calificación hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, y luego va uno a la Junta Nacional y salen con otra, y no soy médico. Y no tengo pues por qué entrar como a debatir los temas médicos, pero hay casos donde hay dictámenes del seguro, tengo casos, porque los tengo, de una señora que no ve, y dicen que es congénito. Luego va a la Junta Regional, la Junta Regional dice, no, eso no es congénito, eso es de hace 10 años. Luego vuelve la señora a los años a la Junta y le dicen que sí, no, que es congénito. Y cuando va y pide la pensión Colpensiones, hace investigar todo y dice que no, que la señora empezó a sufrir de eso hace como 10 años. Cuando ya la señora va donde un médico particular, el médico le dice, no, esa enfermedad suya es congénita, usted nació con eso. Entonces, a veces estamos, vuelvo y le repito, estamos haciendo diagnósticos como a la carrera. El médico tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hoy está de moda el tema de responsabilidad médica. Aquí también tenemos un tema muy similar, el tema de responsabilidad médica y responsabilidad laboral. Tenemos que mirar hasta qué punto realmente de pronto una mala evaluación médica pudo generar en esta persona un daño en su cadera, o hasta qué punto el empleador de pronto no analizó bien su enfermedad o sus circunstancias, o el tema, el desempeño laboral de la persona como tal, si está viendo afectado de pronto con los años que cargar cosas, ya sea paciente, cajas, televisores, mesas, lo que sea, eso desgasta. Y desgasta mucho, y ustedes lo saben, hay más enfermeras o ustedes los médicos que se trasnochan la mitad de su vida. Eso genera mucho deterioro en el cuerpo. Entonces el empleador tiene que verificar esas circunstancias, tiene que verificar que la persona o que la ARL también esté haciendo debidamente su trabajo. Porque si no es así, si nadie se percató y la persona por objeto de su trabajo realmente generó un deterioro y se tuvo que generar una invalidez, ya estamos hablando de una pensión de invalidez por riesgo laboral y no por riesgo común, que las liquidaciones son por los opuestos. Una de riesgo laboral es mucho más beneficiosa que un riesgo común, y podríamos estar hablando no solo de una pensión de riesgo laboral, sino de un tema de demanda de responsabilidad laboral, que es una indemnización. Con mucho gusto le podemos analizar ese caso. Porque es que de verdad eso es pan de cada día, y hay una gran responsabilidad de los empleadores, y también llama la atención para los empleadores. Hay que estar muy pilosos con esto, con los exámenes de salud ocupacional. La gente no le para bolas a eso. Los exámenes de ingreso, la gente entra a trabajar y no le hacen exámenes de ingreso, mucho menos le hacen exámenes, evaluaciones periódicas, y es
regulación estatal donde usted no le haga eso, y si el trabajador después le resulta con una enfermedad que lo pudiera haber tenido desde hace varios años, o en fin, antes de entrar a trabajar, pero como usted nunca se le diagnosticó por nada, para esa empresa o para la ley, ese trabajador casi que entró bueno y sano a su empresa. Así que cuídense de todos estos aspectos, háganle también el examen de egreso con más razón. ¿Para qué? Para que ustedes eviten ese tipo de demandas y procesos laborales o de responsabilidad en un futuro y no tengan que cargar con todas estas cosas. Con la ARL, doctor. Con la ARL. Doctor Alejandro, ¿dónde te conseguimos? Es indispensable que nosotros tengamos un certero análisis sobre el caso nuestro. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es que me parece muy grave que siempre hay que hacer reevaluaciones sobre las reevaluaciones de cualquier tipo de pensión o de jubilación, y resulta que ¿por qué el Estado es tan irresponsable que nos tiene que someter a que siempre estemos detrás del mismo Estado, a reevaluar, a reconsiderar? Y a demandar. ¿Por qué? Y a demandar. Entonces, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, yo laboro en el edificio del comercio, oficina 401. El edificio del comercio es ahí un costadito de la catedral. ¿Y el teléfono? El teléfono es 882-7780. 882-7780. Bueno, doctora Boris, hemos llegado, señores televidentes, al final de este programa. Les damos los agradecimientos ahí por estar siempre muy pendientes de nosotros. Recuerden que si tienen algún problema de salud pueden llamar a la línea médica, ahora Home Care, para que ustedes puedan tener ese servicio de asistencia médica domiciliaria, hospitalización domiciliaria y todos los servicios que ustedes necesitan desde el punto médico para que ustedes puedan ser atendidos en la comodidad de su hogar. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos el próximo lunes. Doctor Carlos y doctor Alejandro, muchísimas gracias. Les recomiendo que tengamos muy buen genio, que nos hidratemos adecuadamente, que salgamos a hacer muy buen ejercicio y que nos dispongamos bien y en paz con todo nuestro ambiente. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista, mi celular 310-3900-856. Un feliz fin de semana. Muy bien.